más allá de la alegría y el honor que implica ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, quiero decirles que no es fácil la gesta que se viene. Lo que parecía imposible hace un año se hizo realidad. Un político de extrema derecha, como es Javier Milei, gobierna Argentina. Y con él llegan al país sudamericano todas las recetas ultraliberales que propuso en campaña y que podrían resumirse en unas pocas palabras: achicar el Estado hasta su mínima expresión. Eso sí, siempre que el Congreso y los tribunales se lo permitan. Sin embargo, hay una promesa que incumplió según llegó al poder, la de acabar con la casta, porque los halcones de Juntos por el Cambio, el partido del expresidente Mauricio Macri, sobre el que Milei soltó auténticas pestes, están en el gobierno. La casta al final es la que ordena y manda. ¿Es Argentina hoy un laboratorio ultraliberal? ¿Cómo un país que es ejemplo mundial de cómo superar una dictadura vota a un presidente de extrema derecha? ¿Qué actores fueron decisivos para su victoria? ¿Qué les espera a los argentinos? Para responder a estas y otras preguntas, hoy en Cafeína entrevistamos a Ariel Goldstein, sociólogo, investigador y autor de libros como La Reconquista Autoritaria o Poder Evangélico. No es la primera vez que contamos con él en este programa. Esto nos decía Goldstein hace casi ya un año, cuando Milei no tenía apenas posibilidades y era visto como el político que se paseaba por los platós para soltar sus exabruptos varios. Visto hoy, parece un presagio de lo que vino después. No sé si va a llegar a la presidencia, eso es imposible de saber, el futuro no lo conozco, pero sí me preocupa mucho. El progresismo, las izquierdas no están logrando saber qué hacer frente al surgimiento de este fenómeno. Y cada día escucho más jóvenes que les interesa votar a Milei o a sus ideas. Por lo menos acá en Argentina hay un coqueteo muy fuerte de los halcones de Juntos por el Cambio, de la derecha más tradicional, con Milei. Y eso también lo naturaliza, lo legitima su discurso. Y todo eso es muy peligroso, me parece. No se olviden de suscribirse a nuestros canales de YouTube, Canal Red Latinoamérica, al canal de Ina Finogénova. Síganos también en Diario Red y apoyen nuestro trabajo porque es nuestra única fuente de financiación. Son ustedes, nuestra única fuente de financiación. Bueno, bienvenido Ariel, ¿qué tal estás? Finalmente hubo alianza entre la derecha radical que representa a Milei y la derecha tradicional argentina. ¿A qué obedece este matrimonio? Porque al final, aunque se necesitan para gobernar, políticamente son adversarios. Bueno, Ina, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ¿no? Durante la campaña, por un lado estaba la posición de Bullrich, que se ofrecía frente a Milei, como trataba de diferenciarse por momentos, pero una vez que se produjo el triunfo de la derecha radical de La Libertad Avanza, hubo una tentación muy fuerte de los dos personajes, ¿no? Tanto Petri como Bullrich, candidatos a presidente y vicepresidente, que aceptaron el Ministerio de Seguridad y el de Defensa, ¿no? Esto refleja una tendencia que se ve en toda América Latina, que es la colaboración de la derecha tradicional con las fuerzas de la derecha radical, ¿no? Cuando del otro lado hay una vertiente de centroizquierda o nacional popular, pero lo hemos visto en distintos escenarios, ¿no? Como el colombiano, donde se prefirió apoyar a Hernández, ¿no? Un personaje también muy poco creíble, que la derecha tradicional colombiana frente a Petro en la segunda vuelta. Es decir, estamos viendo esos escenarios cómo se repiten, ¿no? Cómo la derecha tradicional no establece ningún tipo de cordón sanitario frente a la extrema derecha, sino más bien que se convierte en un apoyo muy importante, que es lo que explica justamente su llegada al poder. Ariel, tú has estudiado mucho el fenómeno de la ultraderecha global. Esa ultraderecha siempre se alimenta de algún acontecimiento, ¿no? Para comenzar a crecer. En España, por ejemplo, fue el referéndum de Cataluña, en Alemania fue la crisis de refugiados, en Brasil las denuncias de corrupción. En Argentina, ¿dónde sitúas tú ese punto que hizo crecer a Milei?
Bueno, hay que entender que en la Argentina lo que hubo es una crisis muy fuerte del gobierno de Alberto Fernández, principalmente en términos económicos, ¿no? Es un gobierno que terminó su último año con un 150% de inflación y que tuvo la maravillosa idea de poner de candidato al ministro de Economía, responsable en parte por ese 150% de inflación. Por un lado pongo el eje ahí y por el otro la cuestión de la pandemia, ¿no? Es una cosa paradójica porque mientras que en otros países como Brasil o Estados Unidos, la pandemia que reflejó la incapacidad de los mandatarios de extrema derecha como Trump, como Bolsonaro, para atender las necesidades de la población a través del Estado, llegó a la derrota electoral de estos dos referentes de derecha radical. En la Argentina justamente fue el primer paso, ¿no?, para las movilizaciones, las manifestaciones en las calles, para decir que había un Estado opresor, empobrecedor, que restringía las libertades. Y ahí empezaron a aflorar youtubers, influencers y la figura sobre todo de Javier Milei, que fue el primer paso para lo que después derivó en su proyecto presidencial, ¿no? Pero es un poco sorprendente, bueno, bastante sorprendente, que Milei gane en un país que es ejemplo mundial en memoria histórica, el país de las abuelas de la Plaza de Mayo, en el que los horrores de la dictadura no se cuestionaban, y ha ganado con una vicepresidenta como es Victoria Villarruel, negacionista de la dictadura. ¿Y qué ha pasado en la sociedad argentina para que acepten a esos personajes? Bueno, por un lado, es una muy buena pregunta, ¿no? Pero por un lado, en los últimos años hemos tenido un empobrecimiento muy fuerte de la sociedad argentina, ¿no? Desde el año 2011 que estamos en un contexto de estancamiento económico y pérdida del poder adquisitivo de sectores de la población. Eso fue creando una decepción muy grande con la clase política, ¿no? Algo en lo cual la Argentina se diferenciaba históricamente en ese descrédito tan profundo en el cual habían caído países latinoamericanos, pero la Argentina se ha aproximado a ese descrédito de la clase política, aspecto que fue muy bien aprovechado por Milei, ¿no? Lo otro que yo destacaría, más allá de estas condiciones que son, digamos, inescindibles de ese apoyo que tuvo Milei para llegar a la presidencia, es que a pesar, digamos, de esa situación, a pesar de todo, Sergio Massa obtuvo un 44%, ¿no? Lo cual es un porcentaje que no es despreciable, tratándose justamente de la crisis económica que está viviendo la sociedad argentina. O sea que yo imagino que a pesar de todo, una parte significativa de la población votó buscando defender en el voto a Massa, esa cultura cívico-democrática que se enunció en la transición, ¿no?, en el año 83, en ser el único país latinoamericano que hizo un juicio a las juntas, ¿no?, que está también reflejado en la película Argentina 1985. Pero bueno, ante el deterioro económico, digamos, que hemos vivido en los últimos años, esos consensos sociales sobre derechos humanos, sobre el valor de la democracia, claramente se han deteriorado. Y hay un porcentaje de la población importante para el cual, ante el deterioro económico, esas ideas abstractas de democracia, de derechos, pierden sentido, ¿no? Porque no los ven materializados en su vida cotidiana. ¿Crees que Milei tendrá recorrido en la presidencia? Lo comento porque el periódico Financial Times publicaba hace unos días un artículo en el que decía que el presidente no concluirá su mandato y que Villarruel está lista para ocupar su lugar. La información, de hecho, fue compartida por la propia Villarruel en su Twitter, aunque después lo borró. ¿Qué opinas de esto, de estas conjeturas, no? Bueno, son especulaciones. Es muy difícil, me parece, aventurar el panorama de lo que va a suceder, porque en parte lo que está implementando Milei a nivel del programa económico, un programa de shock, de ajuste sin gradualismo, ¿no?, que en ese sentido busca diferenciarse de lo que trató de hacer Macri, cuyo gobierno fracasó, ¿no?, en distintos aspectos. Pero la lección que extrae Milei es: no se puede hacer gradualismo, hay que hacer un shock directamente. Obviamente eso significa un empobrecimiento muy fuerte de la población que estamos sufriendo y que históricamente este tipo de programa económico fue aplicado por gobiernos militares, por golpes de Estado.
Claro, cuando uno tiene, digamos, la capacidad de utilizar el Estado de forma autoritaria para reprimir cualquier tipo de resistencia, es mucho más fácil implementar ese tipo de programas. No es el caso de Milei, que ganó en las urnas democráticamente y aparentemente debería respetar el sistema democrático, por más que hay algunos representantes, como el Procurador General del gobierno, que dijo que cuando hay crisis económica la Constitución ya no vale, ¿no? Lo cual indica justamente por dónde quieren ir. Pero digamos, es muy probable que el gobierno de Milei experimente en los próximos meses una situación de crisis fuerte en su legitimidad, producto de los efectos más severos del ajuste económico. Y ahí habrá que ver, ¿no? Yo no veo inmediatamente que ese 55% que lo votó, ¿no?, pierda tan rápido las expectativas que depositó en su figura. Eso lo veo como un proceso más a mediano plazo. Sin embargo, las medidas son tan brutales a nivel económico que es muy probable que generen una resistencia amplia. Y en ese sentido se habla de las conspiraciones que puede tejer Victoria Villarruel, que claramente tiene muchas ambiciones y pertenece a un grupo distinto de Milei, por eso Milei la marginó de lo que le había prometido en la campaña, que era defensa, seguridad e inteligencia. No le dio ninguna de las 3 áreas que le había prometido, ¿no? Hablando precisamente de esas reformas sin gradualismos que estabas comentando ahora, Milei se define a sí mismo como libertario, muchos lo enmarcan dentro del anarcocapitalismo, y tú en un artículo reciente precisamente definías todo eso como fascismo religioso de mercado. Nos llamó bastante la atención ese término. ¿Nos podrías explicar a qué te refieres con ello? Sí, claro. Bueno, lo que estamos viendo es que estas fuerzas de extrema derecha que están en el mundo siempre recurren al tema de la religión, ¿no?, para legitimar sus propuestas políticas. En ese sentido lo hemos visto con Bolsonaro y su alianza con las iglesias evangélicas. Lo mismo, algo muy parecido hizo Donald Trump en Estados Unidos. Y hay múltiples ejemplos, ¿no? Lo que fue el gobierno de Polonia con Ley y Justicia también, y la alianza con la Iglesia Católica. Y en el caso de Milei empezó a hablar de las fuerzas del cielo, ¿no?, utilizando una frase bíblica de los macabeos. Y eso reflejó su aproximación a determinados sectores de la rama ortodoxa del judaísmo, particularmente Chabad Lubavitch, ¿no?, que es una rama conservadora ortodoxa del judaísmo que se ha expandido bastante en la Argentina y con la cual Milei se ha acercado, ha participado en muchas actividades festivas y enarbolado la bandera de Israel en varios de los actos en los cuales ha participado. Eso recuerda un poco de lo que ha hecho Bolsonaro y Donald Trump, que también postulaban una alianza con Israel, pero en todo caso son líderes que se ponen como outsiders, ¿no?, por fuera del sistema político, y como no tienen una base política más orgánica, más organizada, buscan en determinados sectores religiosos el apoyo para nutrirse políticamente, ¿no? Y en el caso de Milei, bueno, esto va acompañado con algunas cuestiones de un rabino que lo ha orientado y le ha dicho que él tenía una misión para salvar al país, no a la Argentina, que supuestamente lo comunicaba con Dios, que tenía una misión para él. Entonces, bueno, hay toda una visión del poder entendido como una misión divina. Esto lo emparenta a Milei y a todos estos personajes con lo que hizo el fascismo, ¿no?, que veía la política como una religión. Entonces el otro se convierte en un enemigo a ser exterminado, ¿no? Bueno, hablaste justamente de las cosas que los unen, ¿no?, a gente como Milei con gente como Bolsonaro, y yo te quería preguntar cuál es la diferencia ideológica, si es que existe, con otros presidentes ultras que hemos visto como Trump, otra vez Bolsonaro en Brasil, etcétera. Bueno, en ese sentido, con respecto a cuando uno piensa en la derecha radical, el caso de Milei es llamativo porque ningún otro candidato de estos exponentes de derecha radical usó el tema de la motosierra, ¿no? La motosierra como recorte brutal del gasto público, como ningún personaje hizo ataques tan despiadados al papel del Estado, de la justicia social. En ese sentido, Milei se diferencia, ¿no?, tanto de José Antonio Kast en Chile o de Jair Bolsonaro en Brasil, porque pone a la motosierra y al ajuste del Estado. En campaña lo disfrazó un poco porque dijo que iba a hacer un ajuste contra la casta política, pero ni bien asumió en su primer discurso ya dijo:
es el ajuste sobre el Estado, ¿no? Cosa que no lo había dicho antes. Pero en todo caso, esa es una novedad, ¿no? Porque hasta ahora, en ningún otro país, la extrema derecha había logrado llegar a la presidencia con un discurso tan de ajuste brutal, de shock, ¿no? Pero eso, bueno, se explica en parte, sin ninguna duda, por la brutal crisis económica que está viviendo la Argentina, que es inédita, ¿no? O sea, estamos en un periodo de deterioro muy grande y el deseo de una parte de la población de terminar con la inflación, que es un problema que perjudica mucho la vida cotidiana de la gente, lo llevó, bueno, a lanzarse en brazos de este personaje, ¿no? Milei. Ariel, también hablabas del riesgo de una Argentina regionalmente aislada por un gobierno que deteriora sus relaciones con socios como Brasil, por ejemplo, muy importantes, ¿no? Universalmente aislada también porque vemos lo que está pasando con China. ¿Sigues pensando lo mismo o al final será el mercado quien mande en esas relaciones? Porque esto lo hemos visto en muchos otros países también, gobiernos de izquierda, de derecha, que al final se ponen de acuerdo porque, bueno, lo que manda es el dinero, básicamente. Claro. Bueno, Milei hizo un giro más pragmático en ese sentido, ¿no? Mantuvo algunas reuniones la canciller Diana Mondino con el embajador de China y también con el embajador de Brasil, ¿no? Mientras que había dicho que no iba a tener ningún tipo de relación porque eran regímenes corruptos y comunistas. Sin embargo, se mantienen las tensiones, ¿no? Jair Bolsonaro fue tratado como un mandatario en ejercicio en la asunción de Milei y Lula no asistió. Envió solamente al ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Recordemos que incluso Alberto Fernández y Bolsonaro habían tenido una relación más cordial que la que ahora parece que van a tener Lula y Milei. Entonces, bueno, si bien puede haber un cierto pragmatismo por parte de la Libertad Avanza porque tienen que sobrevivir, a la vez se han generado algunas tensiones muy fuertes, por ejemplo, con desaprovechar la oportunidad para la Argentina que significaba la inclusión en los BRICS, ¿no? Que era una oportunidad probablemente de gran importancia, que bueno, por una cuestión ideológica de alineamiento automático, como ellos llaman, con Estados Unidos y con Israel, lo han despreciado y eso seguramente tiene consecuencias económicas porque esa visión ideológica tiene consecuencias económicas porque son mercados muy importantes los que se están dejando de lado, ¿no? También se habla mucho del impacto económico en la sociedad argentina, de las medidas como la devaluación de la moneda, la privatización anunciada de empresas públicas, el despido de funcionarios, pero se habla muy poco de cómo ha impactado todo eso a nivel social, ¿no? En las personas. Hay mucha división, polarización, ha aumentado el discurso de odio. ¿Cómo lo ves tú? Porque eso es algo que también se vio en Estados Unidos o en Brasil, que la ultraderecha al final dinamita todo. Bueno, por un lado sí, hay como ha habido amenazas a activistas de derechos humanos, a periodistas, ¿no? Todavía es muy reciente, digamos, ¿no? El gobierno lleva un mes y días de mandato, pero sí se está viendo un clima muy desolador en Argentina en dos sentidos, ¿no? En el sentido del empobrecimiento de la población, porque, digamos, este ajuste, como el propio Milei dijo, ¿no? Conlleva una estanflación, ¿no? Que es inflación con recesión, lo cual económicamente es el peor escenario posible, con un aumento brutal de la pobreza que ya estaba en niveles muy altos de más de la mitad de la sociedad. Y por supuesto, eso va acompañado frente a estas medidas tan duras, ¿no? Y tan, digamos, de tipo autoritarias, como el decreto de necesidad y urgencia que propone Milei, que, digamos, tira por tierra leyes que llevaron años de discusión en el Congreso con un solo decreto, ¿no? Aprovechando poderes extraordinarios y utilizando esta idea de la crisis económica para arrogarse facultades del Congreso y gobernar sin el Congreso, ¿no? Eso genera un clima de mayor autoritarismo, de protocolo antipiquetes contra cualquier tipo de protesta, de promesas de represión, y va enrareciendo el clima político en una situación que probablemente nos va a llevar a una tensión fuerte y que es posible que involucre niveles de violencia política en los próximos meses.
Ariel, ¿podemos definir a Argentina ahora mismo como el laboratorio ultraliberal? Sí, es un poco extraño, ¿no? Porque Milei justamente a veces parece que no quiere probar recetas que hayan sido exitosas en otros países, ¿no? No lo vemos tanto buscando, no sé, emular el modelo brasileño que se muestra exitoso en el crecimiento económico, o de Uruguay, o de otros países. Parece por momentos que Milei justamente quiere probar sus teorías económicas, ¿no? Él es digamos, en su vida ha sido un profesor de economía, de historia de las ideas de la economía, que tiene mucha afinidad por la Escuela Austríaca de Economía, por pensadores ultraliberales como Jesús Huerta del Soto, el economista español. Bueno, pareciera, y él se enuncia justamente como el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Parece justamente que con la sociedad argentina él quiere hacer un experimento mostrando el éxito de esas ideas económicas, ¿no? Que probablemente nunca hayan sido llevadas a la práctica a ese nivel de un país entero, pero digamos, el problema es que los cobayos somos todos nosotros, ¿no? Los millones de argentinos que estamos viviendo esta situación. Lo que sí también es una vidriera, es para la derecha internacional, ¿no? Para la derecha global, ¿no? Santiago Abascal, cuando estuvo acá en la Argentina para la asunción de Milei, habló especialmente del valor que tiene para Vox y para la batalla cultural que ellos dan el triunfo de Milei a nivel internacional, ¿no? Sobre todo contra lo que ellos llaman la izquierda, el socialismo. La derecha extrema a nivel internacional ve lo que hizo Milei como un ejemplo a imitar y probablemente vuelvan a visitar la Argentina en los próximos meses, ¿no? Porque son las alianzas que Milei ha construido en los últimos años junto con Victoria Villarruel. ¿Y cómo crees que va a impactar precisamente el ejercicio de Milei en esas alianzas y en esa derecha, en el crecimiento de esa derecha más allá de Argentina? Bueno, seguramente la extrema derecha a nivel internacional se va a sentir en la Argentina cobijada como antes se sintió en Brasil durante Bolsonaro y en otros tipos de regímenes de extrema derecha que hubo, ¿no? Entonces es probable que realicen un Foro Madrid, que por ejemplo es el tipo de encuentro, ¿no? Ya se hizo, de hecho, uno en la asunción de Milei, se hizo un encuentro liderado por Hermann Terch, el diputado de Vox que coordina las relaciones internacionales y sobre todo con América Latina, por Ernesto Araújo, que fue el canciller de Bolsonaro, que está muy involucrado con este proyecto de lo que denominan Iberosfera de Vox, y también participó el secretario de Educación de Milei, ¿no? En este encuentro. Es decir, este tipo de encuentros ya se están realizando, ya se realizaron. Probablemente en los próximos meses veamos más de eso, porque justamente se vuelve muy atractivo el gobierno de Milei, que necesita bases de apoyo, que por otra parte está un poco aislado en la región, como dijimos antes, y justamente estas fuerzas de extrema derecha pueden darle algún tipo de apoyo de los cuales carece a nivel de gobiernos más en ejercicio en la región, ¿no? Ya para ir finalizando, con la experiencia que tiene Argentina hoy, ¿qué se debería haber hecho para evitar esta victoria de Milei, ¿no? Para impedir que personajes como Milei lleguen a la presidencia? Hablo de políticos, de medios, de actores sociales. Bueno, esa es una pregunta muy importante y por mi parte puedo decir que, por un lado, la complicidad de los medios de comunicación, ¿no? La Nación Más, por ejemplo, que es un canal de una audiencia importante acá en la Argentina, se transformó en una correa de transmisión de las teorías conspirativas que divulgaba Milei y sus seguidores en las redes sociales por momentos, ¿no? Entonces, la complicidad de los medios de comunicación, de darle tantos minutos de aire a Milei y a su mensaje de extrema derecha, por un lado. Por el otro lado, la complicidad de la clase política, ¿no? Que lo naturalizó a Milei como un fenómeno viable. El peronismo de centroizquierda, o ese peronismo cuyo gobierno fue tan frustrado, por momentos se entendió que Milei era una alternativa para dividir a la derecha. Ellos mismos lo dijeron, financiaron su campaña y le contaron los votos. Esto lo dijeron los propios peronistas. Y eso fue un error brutal, porque con la extrema derecha no se puede especular como si fuera una fuerza política más. Y, es decir, han tenido los políticos argentinos una visión totalmente cortoplacista, sin ver lo que significa la irrupción de un fenómeno de extrema derecha y las consecuencias que puede tener a nivel social, ¿no? Ahora las consecuencias de haber financiado la campaña de Milei
y haberle fiscalizado los votos por parte del peronismo para supuestamente dividir a la derecha y garantizar una continuidad de un peronismo que había tenido 150% de inflación y llevó como candidato a su ministro de Economía. Entonces, esos errores, lamentablemente, que son de la dirigencia política y que son también de los sectores mediáticos, los va a pagar toda la sociedad argentina, y esperemos que el costo sea el menor posible en los próximos años. Me acuerdo que en la anterior entrevista me dijiste que tenías unas ideas en la cabeza sobre cómo debería el progresismo parar el auge de las extremas derechas en el mundo, pero aquella vez no nos lo contaste. Quizás para esta sí nos lo compartes. Sí, quizás no lo conté porque no tengo una respuesta muy elaborada para eso. Creo que es una de las cuestiones más difíciles. Bueno, hubo muchos problemas, por ejemplo, acá para armar un frente común, ¿no? Con sectores de izquierda que se negaron a votar por Massa, incluso en el momento más dramático, ¿no? Pero efectivamente creo que sigue siendo un desafío ver qué tiene que hacer la izquierda para contrarrestar este tipo de avances, ¿no? Tiene que buscar diálogo con sectores de centro, claramente, advertir a esos sectores sobre el peligro que significa incluso para la derecha tradicional, que ha desaparecido en América Latina prácticamente, ¿no? Hoy la derecha tradicional en Brasil es Bolsonaro, ya no existe. En Chile es Kast, acá es Milei, digamos. El peligro más grande para la derecha tradicional en América Latina es la extrema derecha también, porque van por ellos también. Pero esos políticos sienten algunas tentaciones y no lo perciben, ¿no? Quizás la izquierda tiene que advertir más claramente el peligro para el sistema democrático y para la derecha tradicional también. Tiene que haber más diálogo, tiene que haber una condena más fuerte desde el principio a este tipo de fenómenos, ¿no? No esperar a que crezcan y advertir el peligro que representan una vez que ya tienen 20% de apoyo, sino desde el principio, ¿no? Pero inevitablemente hay que recuperar este concepto, ¿no? que se desarrolló en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que es el de democracia militante probablemente, ¿no? Democracia militante. La democracia es un sistema que depende del ejercicio cotidiano de los ciudadanos, de la defensa permanente y cotidiana de los ciudadanos. Si no se defienden esos principios democráticos, como se hizo en Brasil, por ejemplo, ¿no? Hay una demostración muy fuerte de qué hacer. Cómo Lula logró aislar a Bolsonaro, logró derrotar el intento de golpe de la extrema derecha, ¿no? Esta democracia militante en alianza con la Corte Suprema, con los gobernadores, el refuerzo que el sistema político tiene que tener para garantizar la estabilidad del orden democrático frente a estas fuerzas de extrema derecha. Me parece que Brasil tiene algunas lecciones que podemos tomar en ese sentido. Ariel, muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista. Ha sido un placer tenerte aquí en Cafeína y esperamos verte en más ocasiones. Bueno, muchas gracias, Sina, por la entrevista.